Clínica, a la doctora Nancy Yamayusa por invitarnos a compartir el trabajo nuestro de todos los días. Estoy compartiendo ahora mi pantalla que titulamos ¿Cómo enfrentamos el pico respiratorio? Y siempre la atención primaria ha sido fundamental para que nosotros, de ya una vez todas las intervenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad no han surtido efecto y el paciente nos ingresa a nuestra atención. ¿Cómo vamos a manejar esos pacientes? Y ese es el tema que nos ocupa. Primero, contarles un poquito de historia de lo que pasó en los años anteriores. mm, 2020, 2021 no tuvimos sala era y la razón, pues la conocemos todos y la razón fue unas dificultades en aislamiento. En el 2022 hicimos una sala era con unas características especiales de aislamiento, pero el punto que quiero llamar la atención es la resolutividad. La resolutividad siempre estuvo prepandemia alrededor del 88, 86%. El año pasado, a consecuencia del adenovirus que sufrimos, sobre todo en el segundo semestre, pues el porcentaje de resolutividad total de nuestra sala era fue mucho menor. Y otro impacto que siempre buscamos es la disminución en la formulación de antibióticos, en la formulación de laboratorios. Lo de radiografías, pues es una cosa que siempre quisiéramos que fuera menor, pero no es intencional y no hay una cosa que nos dé un valor de cuánto debería ser permisible esos pacientes que no se intervienen. Pero básicamente el objetivo principal es disminuir la hospitalización, la necesidad de ingresos a observación de urgencias, a hospitalización y unidades de cuidado crítico. Y una estrategia muy importante que vamos a revisar en el día, en la presentación ahora. ¿Qué hemos visto? Esto es la distribución de los diagnósticos que se han hecho en estos 4 años que les cuento acá. Lo más frecuente es la sibilancia recurrente o el síndrome broncoconstrictivo o crisis de asma, seguido por el CRUP, menos porcentaje de la bronquiolitis, como debe ser un porcentaje muy pequeñito de neumonías y el diagnóstico de tos y resfriado que nunca falta y tiene una indicación específica de ingresar a sala era. Como citaba la doctora Carolina Villalba, eh, acaba de socializarse este lineamiento para el manejo de infecciones de sala era. Yo recorrí como decía Ana María, recojo la historia de las guías que han salido de sala era y tal vez esta versión, lo más importante no es lo que haya cambiado, sino que se hizo una evaluación por este Instituto de Tecnología en Salud, que es el IETS, hizo una revisión muy juiciosa de la evidencia para decirnos sencillamente que lo que hemos hecho siempre ha sido totalmente acertado a la luz de la evidencia en este momento actual. La estrategia Sala está dirigida para una población específica a estas edades que se nombra en la diapositiva, mayores de 3 meses y hasta los 6 años. Hay algún un momento en que se extiende a los 11 años y tal vez en nuestra clínica pediátrica nos extendimos incluso hasta los 18 para cuadros respiratorios agudos y cuadros de dificultad respiratoria que no es complicada. Y son pacientes en los cuales prevemos que el manejo es ambulatorio y que van a responder a esquemas de tratamiento básico, sin necesidad de observación en urgencias ni hospitalización en habitación u hospitalización en cuidado crítico. El manejo de casos está anotado acá. Esto hacemos todos los días, todos hacemos este manejo. Una evaluación diagnóstica, una clasificación que nos parece fundamental de riesgo. A veces nos olvida la importancia de hacer una clasificación de riesgo de la situación de nuestro paciente, dar una clasificación de severidad, definir la pertinencia de exámenes paraclínicos, racionalizar la hospitalización, optimizar el tratamiento, planear un seguimiento y sobre todo que el paciente vaya a su casa con una estrategia de educación que vamos a citar al final de la presentación. Básicamente, el grupo investigador que sacó estos lineamientos elabora estas 8 preguntas. Vamos a recorrer las 8 preguntas y pues la intención mía no es revisar una a una cada una de las patologías, pero sí tal vez algunos tips
con respecto a la evaluación, vuelvo y digo, la importancia de la evaluación de riesgo y algunos tips que se consolidó la evidencia a la luz de estos lineamientos que consolidó alrededor de los manejos específicos de cada una de las patologías. Lo primero, ¿cuáles son los criterios clínicos? Los criterios clínicos a la luz de la evidencia siguen siendo exactamente los mismos. Entonces, eh, un paciente que tenga signos y síntomas presuntivos de enfermedad respiratoria, el, que característicamente tienen estos síntomas respiratorios, tos, disnea, sensación de opresión torácica, síntomas de crisis de asma, de obstrucción de la vía aérea superior o vía aérea inferior, taquipnea, signos de dificultad respiratoria y congestión nasal. Las edades ya les dijimos, 3 meses y 6 meses, y son pacientes que son característicamente cuadros agudos no mayores de 15 días y que no tienen una dificultad respiratoria importante, ¿no? Y no tienen signos de gravedad. Acordémonos de los signos de gravedad de IEPI para que caigamos nuevamente en esa gestión de riesgo que hacemos en la atención primaria. Y a juicio médico, no es un paciente que se vaya a demorar y que se espere una respuesta adecuada al manejo. Los criterios clínicos, volvemos y los decimos, de mayores de 3 meses y menores de 6 años, me quedaron invertidas el mayor que y el menor que. La crisis asmática hasta los 11 años, como les cuento en nuestra experiencia clínica pediátrica, los hemos entendido hasta los 18 para atender a todos los pacientes asmáticos con eh, esquemas terapéuticos básicos, pacientes con antecedentes de prematurez y un peso menor de 2.500 gramos en los primeros 6 meses de vida, son candidatos a, a no entrar en la unidad, en la saladera, básicamente en razón a su riesgo. Pacientes con enfermedades como las que aparecen enumeradas acá, que básicamente los ponen en condiciones de riesgo, lo que aparece en las guías como bronquiolitis de alto riesgo y que es importante. Y que el paciente no necesite más de 1 litro para saturar más de 90%. Este es el rango inferior normal para Bogotá, específicamente para Bogotá. Recordar el niño de 0 a 4 meses que en vigilia y en sueño tiene una saturación que no es 90, el número mágico de 90, y tal vez a la observación y la vigilancia tenemos que ajustarnos al 88 y al 86% de saturación en estado de vigilia y sueño respectivamente. ¿Cómo se debe clasificar la enfermedad respiratoria en el paciente de 3 meses a los 6 años? Los pacientes con crisis asmática y síndrome broncoobstructiva leve o moderada son candidatos para ingresar a saladera. Neumonía leve o no grave son candidatos de manejo en saladera. El GRUP leve o moderado también son candidatos de saladera. Y la bronquiolitis leve y la bronquiolitis moderada. Leve, acordémonos de la importancia de la bronquiolitis de alto riesgo, dependiendo de la edad y la definición que se tiene. Nos invita también a hacer una clasificación de la dificultad respiratoria utilizando y haciendo seguimiento de escalas de riesgo y de tal manera que se pueda identificar que un paciente está mejor o está empeorando durante su evolución. El índice pulmonar para las crisis asmáticas y el síndrome broncoconstrictivo, la clasificación de neumonía y neumonía muy grave y neumonía de manejo ambulatorio, el CRUP, la aplicación de la escala de Wesley, y la bronquiolitis, la escala de Wood-Downs-Ferres modificada, otras escalas de bronquiolitis, y para gusto de alguno de los asistentes que ha trabajado con nosotros, la escala de alerta temprana pediátrica o escala PIUS aparece en las guías específicamente, y tal vez el proceso de validación que hemos hecho, del cual estamos a punto de poder publicar, tal vez la pandemia nos paró, nuestra escala de alerta médica, de alerta temprana pediátrica, pues vamos a tener la validada muy pronto.
Vamos por partes. Entonces, bronquiolitis, la escala de Wood-Jones-Ferrets modificada, que es esta escala. No la voy a leer, no la voy a verificar, pero pues básicamente la anoté para una valoración, la importancia de la valoración de riesgo que se haga con esta escala específica. Nuestra escala de Pius, que con las visitas que hemos tenido de validación de los observadores y la sala era, siempre con la escala Pius han hecho una valoración, venga, ustedes están midiendo el riesgo, que es lo que en última se quiere hacer con todas estas escalas. El manejo clínico, el lavado nasal en bronquiolitis, pues sigue siendo una piedra angular. La guía sí dice específicamente en utilizar solución salina nasal a presión y es preferible utilizar spray, lo dice específicamente la guía, aunque yo sé que mucho tiempo hemos utilizado nosotros el lavado nasal utilizando jeringa con solución salina. No utilizar terapia respiratoria y nombra específicamente qué intervenciones se deben hacer. Esto es en la saladera, entonces no es distinto al paciente con bronquiolitis grave. El oxígeno, que es la otra piedra angular, y lo más importante es que nos dice el no usar. Y ahí sí me voy a tener que a leer la lista de no usar. No usar antibióticos, no usar salina hipertónica, no usar nebulización con adrena, no usar salbutamol, no usar montelukast, no utilizar bromuro de patropio, no utilizar corticoides sistémicos o inhalados. Siempre nos preocupa lo que veníamos diciendo antes con respecto a la prueba terapéutica con salbutamol en el paciente con bronquiolitis, que es lo que hemos hecho hasta ahora, pero específicamente el lineamiento no dice nada al respecto de la prueba terapéutica con salbutamol. Nos vamos para el CRUB. Eh, ¿Cuál es el manejo clínico, farmacológico y no farmacológico en la sala ERA? En la sala ERA, vuelvo y lo repito, de los pacientes con laringotraqueitis y CRUB. Básicamente el ambiente tranquilo, o sea, el ambiente tranquilo es el niño en los brazos de su mamá en la mayoría de los casos. Líquidos orales, evitar accesos venosos. La dexametasona intramuscular, por aquí alguien preguntaba, y si no es dexametasona, pues no hace ninguna recomendación con respecto a ningún otro corticoide y ninguna otra vía distinta a la dexametasona intramuscular. En los casos de CRUB moderado, adrenalina nebulizada, y cuando hay contraindicaciones para utilizar adrenalina o hay intolerancia a la adrenalina, utilizar budesonida nebulizada. Acordarnos de esa calificación de riesgo con la escala de Wesley. No la voy a repetir, pero pues esta se puede conseguir en cualquiera de las fuentes y están en la guía específicamente. Em, lo, Esta es, pues es un resumen del tratamiento. Eh, los descongestionantes, antitusivos y antibióticos no recomendados, la humidificación que no es eh, recomendada en ninguna parte de los corticoides, únicamente la dexametasona, la epinefrina nebulizada, pero únicamente en el CRUB severo, cuando la escala de Wesley es mayor a 8, y básicamente el destino del paciente. Después de la dexametasona en el CRUB leve, enviar para la casa, en el moderado la dexametasona y la vigilancia en el servicio sin nebulizaciones y en el CRUB severo el manejo con dexametasona, las nebulizaciones y observar al menos 2 horas después de la última nebulización con adrenalina racémica o adrenalina, perdón, no necesariamente racémica. Aquí se me trabó el diapositivo. Nos vamos para neumonía. Este sí es un cuadro que es anterior, pero tiene la total vigencia. Es la clasificación en neumonía muy grave, neumonía grave y neumonía de manejo ambulatorio. Quienes llevamos recorrido en IEPI lo llamamos pues neumonía muy grave o neumonía grave y al último nivel lo llamamos simplemente neumonía. Bueno, o sea, sigue funcionando igual. ¿Y qué intervenciones debe hacerse en la sala era? Líquidos orales, lavados nasales con las mismas características que nombramos en el síndrome broncoconstrictivo y la crisis de asma. No utilizar jarabes para la tos, e incluso vienen con una lista de lo que no se debe utilizar. El manejo de fiebre, los antibióticos temprano en el momento del diagnóstico, bien sea el antibiótico preferiblemente oral
en este tipo de pacientes. No es el paciente crítico que está en el escenario de hospitalización o de cuidado crítico, sino es un paciente de sala aérea y cuyo destino es ambulatorio. ¿Para qué entra habitualmente una neumonía a la sala aérea? Pues básicamente la limpieza de la nariz, que es la intervención fundamental, manejo de fiebre y con más adelante, como vamos a ver, la estrategia educativa. En cuanto a las crisis de asma, que incluye el síndrome broncoobstructivo, una clasificación de severidad y la utilización del índice pulmonar para la valoración clínica de la severidad del asma, con las características que aparecen acá anotadas. Y en cuanto al tratamiento farmacológico y no farmacológico, la indicación es no terapia respiratoria mientras haya signos de obstrucción bronquial. Identificar los factores desencadenantes de la crisis del asma. La doctora Carolina Villalba nos citaba la importancia de la, del aire y de la monitoría de la calidad del aire en Bogotá, para nosotros que estamos en Bogotá. Los lavados nasales, ya citamos las características, el esteroide oral, preferir el vía oral a la vía intravenosa, con algunas indicaciones específicas cuando se debe utilizar en uso intravenoso, pero el escenario no es la saladera, y el salbutamol en esquema de crisis, y considerar en casos que no haya respuesta al salbutamol adicionar el bromuro de ipatropio. La siguiente pregunta, ya no sé qué pregunta hoy, ¿cuáles son los criterios clínicos de egreso de saladera, los signos y los síntomas en los pacientes con enfermedad respiratoria aguda? Básicamente que un paciente pueda ser seguido, el seguimiento se puede hacer por contacto telefónico en las primeras 48, 72 horas, y entre el quinto y séptimo día debe ser un seguimiento presencial. Básicamente que haya una verificación de toda la estrategia de educación, que la saturación se mantenga por encima de 4 horas, arriba de 86 y 90%, ya dijimos la dependencia de este valor de la edad, que el paciente o el niño tolere alimento y que se encuentre clínicamente estable. Y esta es tal vez la intervención más grande y más importante que debe recibir un paciente mientras está en la saladera. Tal vez todos hemos dicho que el tiempo mientras el paciente permanece en nuestros servicios de salud, es fundamental que aprovechemos el tiempo en esto que se llama educación. Termina siendo fundamental. Aprovechamos el tiempo. Si un paciente sale de nuestra institución o de nuestra consulta sin que reciba nuestra educación o nuestra alfabetización en salud, parafraseando a la doctora Yamayusa, eh, el triple mensaje no ha cambiado y aparece exactamente igual. Cómo evitar que el niño se enferme, no solamente el niño, sino los demás miembros de su familia. Cómo cuidar al niño cuando está enfermo en casa. Cómo detectar los signos de alarma. Con, continuar el tratamiento, las dosis, los intervalos y el uso adecuado del inhalador. La continuación de la lactancia materna. Verificar la vacunación y promover la vacunación. Identificar y evitar los desencadenantes, especialmente en los pacientes con enfermedades crónicas sibilantes recurrentes o asma. Un plan de acción personalizado y escrito, básicamente para control de su asma y el control de las crisis de asma. Y en los pacientes con sobrepeso y obesidad, las recomendaciones alrededor de la pérdida de peso. Los signos de alarma. Los signos de alarma realmente deben ser unas pautas mínimas eh, de lo que se debe llevar cada familia para su casa. Empeoramiento del trabajo respiratorio, que básicamente hablamos de dificultad respiratoria o aumento de la frecuencia respiratoria. Algunos pacientes les podemos contar o enseñar a contar la frecuencia respiratoria. Yo creo que es un tiempo que vale la pena invertirlo. Eh, que el niño deje de recibir líquidos o alimentos o que no orine lo que quisiéramos. Apnea y cianosis, sobre todo en el que es en el niño pequeñito, el niño que ya sabemos que es el, el, el que hace cianosis fácilmente, porque un niño más grande llevaría horas con dificultad respiratoria o con aumento de la frecuencia respiratoria antes de presentar cianosis. Esa cianosis sería un signo de alarma que sería muy tardío, tal vez deberíamos ser muy
oportunos dándoselo a algunas personas sí y algunos niños no. El agotamiento el agotamiento es que los que hemos trabajado en IEPI es el que se ve mal o empeora. Básicamente lo describe aquí el lineamiento como agotamiento. Educar en el manejo y el control de la fiebre. El ofrecer alimentación y continuar alimentación igual. El lavado de manos. Acabamos como no hemos salido de la pandemia y ya se nos está olvidando. Desaconsejar el uso de jarabe para la tos y el lavado nasal de las características que nombramos hace un momento. Creo que esa es la última pregunta. ¿Qué profesionales tienen que estar a cargo de la sala ERA en los pacientes que cumplen los criterios? Básicamente un médico, eh, si hay un pediatra disponible, pues mucho mejor. Enfermería, terapeuta respiratoria o fisioterapeuta y a un auxiliar de enfermería adecuadamente entrenada en la estrategia de sala ERA. Esta también es un cuadro viejito que es básicamente el resumen de cómo se debe manejar el paciente, el manejo en sala era, el paciente que es candidato a observación, hospitalización o un paciente con manejo ambulatorio. Unos criterios de ingreso que nombramos, el personal médico indicado y la evolución del médico para clasificar al paciente, una clasificación, vuelvo y lo repito, de riesgo, definir al paciente qué necesita exactamente, si su destino después de recibir una atención en la sala era es seguir su manejo ambulatorio o es necesario que ingrese a observación, que se hospitalice. Y con esto termino y le agradezco muchísimo y creo que estuve muy puntual con el tiempo. Si me pasé 5 minutos, ofrezco excusas. No, estuvo perfecto, Humberto. Muchas gracias. Yo creo que el público va a creer que estuvimos un poco terroristas con el tiempo, pero bueno, era, insisto, intencional para que, eh, pues para tener tiempo para las preguntas y para hacer muy, muy concreto y muy directo esta presentación. Muchas gracias, Humberto. Eh, Creo que fue, pues además muy oportuno contar con la información de la guía más reciente que en esencia reconfirma cosas que ya sabíamos, pero eso es bastante relevante, ¿no? Es tremendamente importante que el IEDS haya dedicado todo este documento a verificar eso que se está proponiendo desde hace tiempo, pero que cobra cada vez más vigencia y más evidencia. Entonces, me parece pues que era muy oportuno también traer este tema. Bueno, pues muchas gracias. Ya hemos tenido algunas preguntas en el chat. Por favor, continúen haciéndolas. Y vamos a dar paso entonces a nuestro querido amigo Darío Botero. Darío, pues algunos de ustedes claramente lo conocen. Darío es médico pediatra, así es asesor científico de pediatría de Colsanitas. Y él nos acompaña hoy con una conferencia que es muy, muy importante en términos claro, hay que hacer, cuando el niño llega enfermo, hay que hacer lo que hay que hacer, pero ojalá no llegara. Y ahí estamos hablando del arte de prevenir la enfermedad respiratoria aguda y es un tema de aprender con la familia. Entonces, Darío, bienvenido y pues muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Pues Ana María hace unos días cuando estaba en la organización del evento nos contó de la iniciativa y nos propuso un reto bien particular y es en 10 minutos poder dilucidar cómo podríamos hacer nosotros desde la educación, desde la puericultura, para poder acompañar a estas familias eh, desde el punto de vista de cómo prevenir la enfermedad y, como lo decía Humberto hace unos minutos, dentro del componente quien ya llegó a la saladera, cómo esa personita que se enfermó, cómo podemos nosotros reafirmar cuál es la mejor estrategia para que no vuelva a ingresar nuevamente a una hospitalización o que vuelva a tener síntomas sin control.
Entonces, en ese orden de ideas, vamos a compartir por acá. No sé si ustedes están viendo mi pantalla. Sí, señora, vemos. Ah, ok, dale, perfecto. Gracias. Bueno, en este orden de ideas, lo que pretendemos hacer nosotros es mirar el contexto en el cual un problema como es la enfermedad respiratoria debe generar para nosotros un motivo de mejorar la estrategia de comunicación con las familias y con los niños y cómo esa información que podemos dar nosotros puede llegar a sensibilizar a ese grupo familiar para que tome las mejores decisiones. Esta es un resumen de la mortalidad en los últimos años. Esto es sacado de la Secretaría de Salud del Salud Data y ahí nos muestra desde el punto de vista de enfermedad respiratoria viral y desde lo que es la neumonía como tal, los casos de mortalidad. Y pues básicamente lo que decía Humberto, 2020 y 2021 por la pandemia que los niños estuvieron guardados, las tasas tanto de eh, mortalidad por enfermedad respiratoria, bronquiolitis y las neumonías bajaron considerablemente, pero si nosotros miramos lo que pasó el año pasado con estas cifras provisionales, es que la tasa de neumonía aumentó exageradamente en comparación a lo que teníamos los años anteriores. Carolina decía hace unos minutos que tuvimos muchos virus, los virus clásicos, pero también tuvimos virus sincitial respiratorio, el adenovirus, otras asociaciones que nos mostraron esta gran cantidad de gérmenes que aparecieron que no los teníamos nosotros dentro del escenario de enfermedad como tal. Entonces, en este orden de ideas, el primer problema que nosotros tenemos como equipo de salud es cómo logramos disminuir la cantidad de niños que se enferman y evidentemente nuestro indicador desde el punto de salud pública, los niños que fallecen por enfermedad respiratoria. Mm, Como decía un paciente mío, el coronabicho nos marcó a nosotros como personas que estamos viviendo en este momento histórico de la humanidad. En 2020 y 2021 estuvimos en la parte más álgida de la infección que comprometió nuestro sistema de salud, nuestra respuesta y que a nosotros como sociedad nos tocó aprender y vivir una pandemia para poder entender cómo ciertas medidas de prevención eran importantes a la hora de mitigar la transmisión de un virus. En este orden de ideas, eh, este virus nos enseñó lo vulnerables que somos nosotros y cómo las enfermedades y su presentación pueden cambiar en algún momento. También nos mostró la muerte un poco más cerca de lo que la percibíamos nosotros y particularmente aquí hay una cosa muy interesante y es que como el gran porcentaje de fallecimientos fueron de adultos, desde el punto de vista de la información, de, de las actividades desde el punto de vista de prevención, de la ampliación de servicios, bueno, una cantidad de cosas alrededor se hizo más porque los adultos se vieron comprometidos. Alguna vez hablamos con amigos pediatras que esto que estamos sufriendo nosotros nuevamente desde el año pasado con el famoso pico respiratorio que llamamos así, que es la persistencia de enfermedad respiratoria en nuestro país que ya es endémico. En ese orden de ideas, es nuestra historia de todos los años y estos meses son unos meses que nos van a cuestionar mucho desde el punto de vista del trabajo físico, de la respuesta institucional, de las mortalidades que pueden aparecer. O sea, estos todos los años lo estamos viviendo. Y aunque tenemos el acompañamiento institucional y esta es una iniciativa maravillosa,
en el escenario social, digamos que se vuelve normal contar los muertos que se pueden presentar por esta enfermedad. Eh, a pesar de la enfermedad y de la muerte, pues como dice el maestro Deepak Chopra, la vida continuaba durante el tiempo de pandemia apareciendo con su fuerza ineludible. Sin embargo, para muchas personas la pandemia no cambió sus condiciones de vida y tal vez lo único que les trajo fue un tapabocas de color diferente. Mm, En este momento que estamos recorriendo una nueva etapa de nuestra vida, en la época del tapabocas, hemos aprendido nosotros que los seres humanos necesitamos de nuestra colaboración y nos necesitamos los unos a los otros para que podamos salir adelante. Así como se colaboró inmensamente durante la pandemia en los años más importantes de la enfermedad, también lo necesitamos ahora para poder lograr unos cambios importantes. Cuando yo estudié medicina, esta era la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud y nos planteaba que el ser humano buscaba un completo bienestar para poderse enfrentar a la vida. Y bienestar era no tener algo que comprometiera su estado de base, entonces desde el punto de vista físico, mental y social, y ese estado le iba a permitir enfrentarse ante los retos de la vida. Sin embargo, pues eh, las cosas han venido evolucionando y a nosotros, particularmente en el grupo de Puericultura, nos encanta mucho la visión de este amigo de la casa que es el doctor Alejandro Haddad. Y Alejandro Haddad y muchos científicos han propuesto un cambio en el concepto de salud. Si cambiamos ese concepto, cambiaremos la forma de poder entender a las familias y de podernos aproximar hacia ellas. Y esta es una definición que es absolutamente maravillosa. Es la capacidad de adaptarse de las personas ante los desafíos que les genera la vida. Y puede ser un desafío físico, un desafío mental, un desafío social como nos planteó la pandemia y como decía un profesor mío, el doctor Juan Fernando Gómez, ese desafío hizo que nosotros escribiéramos en el libro de la historia nuestra forma de poder entender la vida, de poder entender la enfermedad y de poder entender cómo resolver un reto tan importante desde el punto de vista social y de salud pública. Entonces, si la salud es la capacidad para adaptarme, la mejor manera de poder, digamos, asociar esta información y podérsela dar a los pacientes y o sea, a las familias y a los niños, es poderles hacer entender que a nosotros como equipo de salud nos preocupa sobremanera los casos de enfermedad persistente, todos esos niños que se vienen enfermando todo el tiempo y también aquellos niños que ingresan a la unidad de cuidado intensivo y que murieron. Las cifras de Bogotá el año pasado fueron alrededor de 100 niños, que son 100 familias que en este momento están con esa tragedia a bordo y están pensando por qué no hicimos alguna, pudo haber hecho. En esencia lo que determinó este desenlace fue una enfermedad respiratoria que los estudios demuestran que con algunas acciones básicas se puede prevenir. Con la globalización, nosotros que las epidemias de enfermedad nos golpean a todos. Entonces, una nota de diciembre del año pasado española, en donde hablaba de la que se está produciendo el ingreso excesivo a las unidades de cuidado intensivo, el aumento de la mortalidad también para ellos, y aquí hay un experimento, por eso lo que ustedes en el de prensa, la sorprendemos con y es una de enseñarle a los pacientes por qué los están infectando más. Y desde la nota, ellos les están contando que haber tenido los niños guardados tanto tiempo hizo que su sistema inmunitario se disminuyera esa capacidad de respuesta y ahora ya nuevamente enfrentarse a todos los elementos de la vida, ir al colegio,
compartimos, no tapabocas, tenemos no usar tapabocas, menor, o sea, todo ese tipo de cosas hacían que los niños se enfermaran de mayor. Entonces, esa es una forma de poder dar información para que los papás entiendan cuáles serían los cambios que deberíamos hacer nosotros. Aquí nomás a principio de año, finalizando el mes de enero, en donde hubo una disminución de los casos de enfermedad respiratoria, pero pues las estadísticas estaban mostrando que estaba empezando a desarrollar la enfermedad. El Caracol, por ejemplo, para nosotros también empezó a publicar eso. Y decía una cosa, no baje la guardia y cosas que ya habíamos aprendido nosotros durante la pandemia, no las dejemos de realizar, porque son estrategias que han mostrado sus beneficios. En este orden de ideas, cuando uno revisa cuáles son las estrategias de comunicación que tenemos nosotros los organismos de salud, encontramos muchas cosas. Yo ya sé como usuario y de pronto nos quedamos en ese tipo de estrategias que de pronto no trasciende de la manera que quisiéramos nosotros. Entonces, esta es una información del ministerio que iba muy de la mano de lo que Humberto estaba contando de acuerdo a la revisión del IES. Esta es de Ibagué y cuenta absolutamente todo lo que uno debe estar haciendo cuando hay enfermedad respiratoria y particularmente para proteger a los niños. Mm, esta me gusta mucho porque esta es de los Guayú, con toda la información que tiene, además una IPS que ellos tienen, y en ellos están contando todo lo que debiera hacer uno para el manejo de enfermedad respiratoria. Esta es nuestra versión institucional de algunos de nuestros volantes de información que repartimos tanto por internet como en algún momento lo repartíamos en papel también para los usuarios que llegaban a nuestros servicios de urgencias, nuestras salas era inclusive. La Organización Mundial de la Salud desde hace mucho tiempo también está preocupada del modelo en el cual nos estamos viendo nosotros. Y es cómo la gente concibe que es la salud. Y tenemos un problema desde el punto de vista de concepción de qué es ser sano. En estudios que han hecho observación durante la historia sobre la historia de la salud, del concepto de salud, tenemos un inconveniente nosotros en estos últimos 100 años, y es que después del descubrimiento de los antibióticos que empezaron a controlar las infecciones, que eran uno de las de los problemas más importantes de salud pública, y que empezamos a ver que una pastilla podía resolver el problema de la infección y que empezaron a morirse menos las personas y que empezó a mejorar la calidad de vida, además de muchas otras estrategias. Empezamos a considerar que una tableta, una pastilla iba a resolver el problema, y eso es lo que hemos venido haciendo nosotros desde el punto de vista de intervención sanitaria. Entonces, todos queremos la pastilla para manejar la tensión, pero no va a hacer nada para cambiar mi estilo de vida. Todos queremos una pastilla que pueda mejorar el asma, pero de pronto no hacer nada para no exponerme a mi tío que fuma. Todos queremos una pastilla para mejorar el cáncer, y toda esta intervención nos ha enseñado que la industria podría intervenir de muchas maneras y que yo no debo hacer nada sino llegar a consumir ese medicamento mágico que haría que nosotros cambiáramos. Por eso Organización Mundial de la Salud dice, esto es muy importante entenderlo a la hora de hablar con las personas, y es cómo puedo yo hacerle entender que la salud no depende de un solo elemento, sino de más cosas alrededor, que el ambiente influye, que mis decisiones influyen y que evidentemente hay algunas condiciones especiales. La edad, si yo soy mayor, si soy muy pequeño, si me están lactando, si tengo las vacunas, es decir, todo ese tipo de información debo aprenderla yo a bajar para que los pacientes pudieran entender lo que yo estoy haciendo. Una cosa bien importante, y es que nosotros estamos viviendo en este momento en un momento en el cual los papás son millennials o centennials. Ya los papás de mi generación poco estamos consultando con niños enfermos a los servicios de urgencias.
Entonces, los papás millennials, de acuerdo a los estudios que hace la gente de marketing, ellos tienen absolutamente claro que la tecnología es para usarla, para buscar información, ya sea buena o mala. Habitualmente cuando pasa que le hace uno a uno, es porque ya la revisó en varias fuentes de información y quiere escuchar la versión que usted tiene. Estudios de marketing en España dicen que los millennials, hablando de los millennials españoles, eh, utilizan como medio de información el 84% o más los celulares o las tabletas para buscar información al respecto de temas incluyendo como la salud, la crianza, la educación, etcétera, etcétera. Pero también nosotros encontramos nuestros millennials que no tienen acceso a la tecnología y que viven en otras zonas y que las fuentes de información pueden ser también lo que le puede ofrecer un computador o un celular, pero también puede ser lo que le da el medio ambiente. Y entonces las familias, las creencias populares también dan información y determinan los condicionantes en salud. Hace unos días hablaba con María Lucía, que es pediatra que trabaja en la OPS, y Malú me decía que había una cosa en común para muchas culturas que era lo del mal de ojo y los ojitos de protección que se ponen tanto en Boyacá como lo hacen en Turquía. Entonces, estas cosas son las que determinan la salud. Y vuelvo al punto, tenemos un problema importante que nos está reuniendo hoy, es la cantidad de muertos que tuvimos el año pasado, con muchos condicionantes que no dependen exclusivamente de nosotros, pero que sí pueden hacer que pensemos de una forma diferente. Y entonces necesitamos para esto generar una estrategia y me encanta encontrar una ambulancia pedagógica para que podamos dilucidar un poco el tema. Mi maestra Mensayón decía que el cerebro necesita emocionarse para sanar. Y las emociones pueden ser buenas o malas, pero pueden generar que desde una información adecuada yo pueda tomar las mejores decisiones para cambiar. Mm, una de mis maestras de la Universidad de Antioquia, Miriam Baeza, quien pues yo le escuché que el diálogo de saberes era una forma adecuada de poderse aproximar a las personas y de poder construir información. Me enseñó mucho de lo que ellos hacían en un programa de crecimiento y desarrollo y cómo desde ahí trascender para dar los cambios y empoderar a las personas. En el diálogo de saberes, lo que uno busca es no considerar a todas las personas por igual y la persona que tiene una visión diferente, tratar de llegar a un punto de encuentro y contarle por qué es importante que no fume si yo tengo un niño asmático para que el niño no se hospitalice y no termine de pronto en una unidad de cuidado intensivo. Cuando yo lo conozco, que yo consulto pediatra natal y les cuento que en Bogotá fallecieron 100 niños menores de 5 años porque no nos cuidamos las gripas, porque el abuelito llegó tosiendo o porque yo pensé que ese dolorcito de garganta pendejo que yo tenía no le iba a hacer nada a mi hija de 18 meses, cuando yo entiendo que esa decisión mía es la que puede terminar con un desenlace grave para mi hijo que yo estoy esperando, pues desde ese momento estoy tratando de cambiar el concepto de cómo debería yo comportarme y siempre comienzo diciéndoles que nosotros estamos en pandemia, los escucho a ellos y ya vamos a lograr una construcción de cuál debería ser la mejor acción para esto. Pablo Freire decía que la educación no cambia el mundo, sino cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Entonces, lo que yo pienso y la propuesta que hacemos desde Puericultura es, nosotros debemos empoderar a las personas con la información, dejarlos que ellos con su nivel educativo, con su nivel de conocimiento de cómo es su barrio, de Carolina decía, tenemos una gran cantidad de partículas que van a cambiar nuestro perfil de enfermedad. Hay muchos barrios que todo el tiempo tienen polvo las vías no están adecuadas. Entonces estos niños se enferman mucho más. Con una mamá que va al estoy hablando de la estrategia de poder manejar mejor el polvo, de cómo salir de la casa, y ese tipo de información es la que debemos cambiar nosotros. Organización Mundial de la Salud tiene esta información de cómo debería ser la salud para todos y habla desde dormir bien, también un carro, de cómo cumplir el esquema de vacunación, por qué debo descansar, por qué debo meditar, por qué debo hacer ejercicio. Es decir, toda esa información es la que debemos llegar nosotros, bajarla, llegar a un punto de acuerdo y con eso disminuir la posibilidad de enfermedad. El Dalai Lama decía una cosa maravillosa
en una de sus conferencias, y es que ojalá este mundo tuviera más personas sanadoras, contadoras de historias que buscaran la rehabilitación de otra manera, porque con toda seguridad, con esa forma de hacer las cosas, lograríamos nosotros hacer cambios maravillosos. No podía dejar de recordar a gente muy querida que me formó en puericultura, Roberto Chaskel, que hace poquito falleció. Y para terminar, simplemente quiero dejarles esta reflexión de Hiromi Shinya, que fue la persona que se inventó los colonoscopios, y él él es de origen japonés, y después de mucho tiempo escribió un libro que se llama La enzima prodigiosa, que me pareció maravilloso. Nos deja esta reflexión. Es el momento en el cual nosotros debemos aprender más de cómo la salud es la que debe determinar nuestra vida, y no debemos aprender tanto de enfermedades. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Siempre tenemos una experiencia muy, muy agradable, muy reflexiva con Darío. De verdad, muchas gracias. Eh, entonces, quiero, pues, de una vez, vamos a pasar a hacer algunas de las preguntas que han llegado al chat. Creo que pues, logramos resumir información que es relevante para este tema. Digamos que mm, yo comentaba con Darío que este tema suele no ser muy taquillero porque es tan de todos los días, tan sencillo, entre comillas, pero creo que nunca es sencillo y que es definitivamente importante repasarlo y estudiar y conocer la nueva guía, que ya sabemos que no hay demasiados cambios, pero hay que estudiarlo con juicio pues, y con disciplina. Vamos a hacer la sesión de preguntas. Vamos a invitar también, nos acompañan en esta sesión de preguntas el doctor Ángelo López y el doctor Jairo Moreno. Em, Ellos dos son pediatras. Jairo es director de la clínica pediátrica y Ángelo es el director de pediatría de la EPS Sanitas. Entonces, pues, bienvenidos. Vamos a tomar algunas de las preguntas que han llegado. A mí me llama la atención que hay algunas reflexiones en el chat, es decir, no solamente son preguntas, entonces voy a tomar las reflexiones en algún momento más adelante. Pero quiero empezar con una pregunta, es muy, muy específica, pero surgió varias veces, entonces de una vez como que salgamos de esto y es el tema que tiene que ver con el uso de dexametasona de corticoides. Ahí están dos o tres preguntas relacionadas con qué pasa si no lo contamos como inyectable, si no se dispone de inyectología, si podemos o se va a contar con dexametasona oral eh, bueno, me imagino que en las instalaciones, en ciertas instalaciones, o en general, ¿qué se sabe o qué se piensa acerca del uso de dexametasona oral o de corticoide oral? Yo creo que vale la pena aquí tener la opinión de los cuatro, o por lo menos tres de los cuatro pediatras que nos acompañan. Entonces, adelante, ¿quién quiere iniciar? Bueno, yo los saludo a todos. Digamos que esta pregunta tiene una particularidad y es que depende de donde yo estoy, pues a veces hay que hacer cosas que no necesariamente es lo que está consignado en la guía. Entonces, la guía que está además actualizada por el IETS, que es el máximo ente en revisión, pues habla de dexametasona intramuscular, pero les hablo de la situación particular de los centros médicos de atención primaria, tanto propios como de red externa para EPS Sanitas, y es que ninguno tiene habilitado el servicio de inyectología. Entonces hay una cosa que sí es muy clara y es que la dexametasona o el esteroide tiene lugar en el club moderado. Y pues lo que uno busca en cierta medida es tratar de disminuir la posibilidad de hospitalización. En ese caso, mientras el paciente tenga posibilidad de tolerar muy bien la vía oral, nosotros tenemos una experiencia de aproximadamente 4 años de dando prednisolona 1 miligramo por kilo día solamente durante 3 días, basado en una revisión sistemática de la literatura que yo hice hace un par de años. Yo soy epidemiólogo.
Entonces, pues lo revisamos. Obviamente no es lo que dice la guía, pero ¿qué buscamos? Abortar hospitalizaciones. Y es algo que a mí me parece supremamente importante tener en cuenta porque es que no solamente hay salas ERA en Bogotá, no solamente hay pacientes respiratorios en Bogotá, hay en todo el país, hay en régimen contributivo y hay en régimen subsidiado, hay en los pueblos que quedan muy lejos de las ciudades donde yo no puedo enviar al paciente de primera línea a hospitalizar porque estoy a 2 horas en una ambulancia. Entonces, en ese sentido, creo que en ese tipo de situaciones hay cabida a considerar opciones que tengan obviamente un respaldo de evidencia científica disponible. Muchas gracias, Ángelo. Jairo, Humberto, Darío, ¿quisieran complementar esta pregunta? Bueno, No, doctor, estoy de como acuerdo. cita Ángelo, perdón, doctor Moreno, lo interrumpí. No, siga. Lo que dice, gracias, lo que dice específicamente la guía es DEXA y vía intramuscular. No, no habla de ninguna otra opción. La pregunta que siempre nos ha saltado es si DEXA oral, yo usted cree que hay disponibilidad de DEXA oral en algunos sitios. Eh, la diferencia de costos también entre DEXA oral versus DEXA intramuscular o DEXA parenteral. Ni siquiera lo citan entre intravenosos y el intramuscular. Eh, pues obviamente por cuestión de simple y puro costo, es mucho más barato intramuscular. Entiendo la situación de no tener habilitado el servicio de inyectología, pero pues digamos que prednisona no aparece a la luz claro, yo específicamente me fui a buscar ese tema, pero no encontré en la guía, en el análisis que hizo IETS alrededor de prednisona oral, o prednisolona oral, perdón, no hay ninguna anotación al respecto de ese tema. Entonces es lo que puedo responder yo ahora. Ok, gracias, Humberto. Jairo. Bueno, quiero decir que Humberto tiene razón y Ángelo tiene razón. ¿Sí? O sea, la idea es que no podemos ser cuadriculados muchas veces porque lo que dice Ángelo, muchas veces estamos en áreas rurales, en algunos sitios donde no tenemos todas las herramientas y tenemos que buscar siempre el bien, lo mejor para el paciente. Pero la idea es de que lo anotado por Humberto es lo que está anotado científicamente, pero hay ocasiones que nos tenemos que salir y no podemos ser cuadriculados porque tenemos que buscar el bien del paciente. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Creo que ese es un mensaje importante, ¿no? Tenemos unas evidencias científicas sólidas, pero también tenemos un paciente y unas condiciones de la vida real pues, que nos implica tomar decisiones. Quiero pasar a una siguiente pregunta y es, Perdóname, Ana María, un comentario. sí, señor. Los estudios de corticoides en CRUB están hechos con dos desenlaces. Uno se llama reingresos y el otro se llama necesidad de ventilación mecánica. La razón de aplicarle corticoide al CRUB es que el desenlace es que el paciente no reingrese y que no requiera ingreso a una ventilación mecánica. Esos son los desenlaces finales de los estudios de esteroides en CRUB. Es decir, es un alto impacto, ¿no? Bueno, aquí hay una pregunta que tiene que ver con la bronquiolitis. La bronquiolitis, yo no soy pediatra, pero siempre me ha parecido que la bronquiolitis es un tremendo reto porque como que pone a prueba toda la paciencia de alguna forma, como la tranquilidad tanto de clínicos como de familias. Y claramente no es fácil. Hay una pregunta específicamente muy concreta, habla de que dice, la va a leer textualmente, dice, pensando que la bronquiolitis tiene fenotipos, por lo tanto el tratamiento o iniciar con una prueba con salbutamol puede beneficiar a algunos niños que sí responden. Y dice que posiblemente hay escalas clínicas
que evidencian esa mejoría y que posiblemente justificaría su uso. Pues así entiendo la pregunta. Humberto, ¿qué opinión tienes? En, en las guías previas de sala ERA y el hacer habitual es hacer una prueba terapéutica con salbutamol en bronquiolitis. Lo que nunca se pudo definir en ninguna guía es exactamente qué dosis y cuánto tiempo debe ser esa guía, esa prueba terapéutica. Un esquema de 1 hora, 48 horas, 24 horas. Realmente no hay ningún consenso de lo que debe ser. Pero me uno a la introducción que hiciste porque no recuerdo el año, una editorial de Pediatrics, una carta al editor más bien decía, en bronquiolitis nada sirve para nada, y así se llamaba Ah, sí, la presentación, y realmente resumía lo que había sido el transcurso de toda la evolución de la historia y realmente los que llevamos pues un tiempo recorrido en, en la pediatría, la bronquiolitis es la frustración más grande. Exactamente lo mismo se hace hace muchos años y ahora sigue haciéndose exactamente lo mismo y no hay una mejoría. Por ahí como que nos están anunciando vacuna de virus sincitial respiratorio y eso sería como un alivio muy grande, así como nos alivió las neumonías, la vacuna de neumo y de influenza, y de hemófilos influenza, pero pues digamos que aparte de que de la posibilidad que existe una vacuna, vamos a seguir yo creo que haciendo lo mismo y con la prueba terapéutica la seguimos haciendo. Yo creo que la seguimos haciendo sin tener una evidencia muy sólida, muy clara que realmente que hay. Estoy de acuerdo con los fenotipos y además la pregunta de toda la vida. ¿Bronquiolitis será la primera crisis de asma o será que los niños que hacen bronquiolitis van a ser asmáticos de grandes o hacen sibilancias recurrentes un transcurso de su vida? Entonces siempre va a ser primero un interrogante desde el punto de vista clínico y epidemiológico que va a ser difícil de resolver porque creo que llevamos mucho tiempo el mismo cuento. sí, es difícil, pero bueno, muchas gracias, Humberto. Ahora, aquí surgió una pregunta, espero que yo la haya interpretado bien, y es ¿cuál es la evidencia de que sea útil explicar los signos de alarma a cuidadores y a familiares? Eh, yo quisiera pues oír como la opinión de Darío, pero también de Carolina. Carolina, por su rol en la clínica, pues ha tenido que atender numerosas reuniones de análisis de mortalidad que hace la autoridad de salud, y ahí suele haber unas conclusiones tremendas alrededor de la educación. Entonces, Carolina y Darío. Bueno, la evidencia la tenemos, digamos, en estudios más cualitativos sobre alfabetización en salud. Entonces, de los beneficios que tienen las personas, sobre todo las que tienen niveles bajos de escolaridad, con técnicas apropiadas, enseñarles los signos y síntomas de alarma. O sea, no es repetir como a veces tenemos la costumbre de decirle a la señora, si usted ve que las costillas se hunden, que la nariz le aretea, bla, 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 sino realmente a los cuidadores de ese menor enseñarles cuáles son los signos y síntomas de alarma de una manera alfabetizadora y utilizando el método de retroalimentación, el teach-back, que lo estamos manejando en las clínicas, que sí mejora, digamos, la adherencia y la consulta temprana por esos niños. Ahora, con relación a lo que nos dice Ana María, también tenemos, esa es una evidencia, digamos, irrefutable que una persona con un bajo nivel de alfabetización y que no recibió la educación necesaria, pues siempre va a tener más riesgo de que el niño fallezca. Y desafortunadamente en las demoras que más encontramos cuando hacemos análisis de mortalidad está que no, la persona no tenía, digamos, el cuidador no tenía conocimiento de signos, síntomas de alarma, de dónde consultar, de que lo primero que hacen es irse por urgencias y no usar la sala aérea que de pronto está más cerca. Pero como todo, ¿no? O sea, hay que saber el nivel de alfabetización en salud de la persona, del cuidador, y luego proceder a la retroalimentación. Muchas gracias, Carolina. Darío, ¿quisieras complementar? Claro que sí. Cuando yo hice residencia, mi residencia tenía que hacerla en Colsubsidio. En esa época estábamos empezando a trabajar el AYEPI comunitario.
El IEP comunitario fue una experiencia maravillosa porque ellos segmentaron su trabajo con las profesoras de los colegios de subsidio y particularmente las profesoras de los primeros añitos, o sea, los niños de prejardín, jardín y transición. Eh, el impacto fue, en esa época, el trabajo se dejó de hacer desafortunadamente, pero el trabajo fue tan importante que las profesoras entendieron cuáles eran los signos de alarma para poder remitir el niño desde el jardín y le daban una orden al papá diciéndole, mire, acérquese porque tiene esto y esto y esto. Y ellos, los niños llegaban a urgencias cuando nosotros estábamos haciendo turno con una hojita con las recomendaciones dadas por la profesora. Y decía cosas como, el niño no es el mismo, está muy dormido, tiene fiebre que es difícil de manejar y vomita todo. Y recuerdo que con esa remisión llegó un niño con una meningitis y tuvieron que cerrar todo el ala de los niños pequeños. Otra que recuerdo fue una profesora que nos mandó el niño y dice, el niño respira muy agitado como cuando uno hace ejercicio, pero sin tener fiebre y después de hacerle lavado de nariz, el niño sigue respirando mal. Esa era su interpretación de taquipnea y la taquipnea para ella era un signo de alarma como se lo explicamos nosotros. Entonces, poder explicar los signos de alarma, claro que sí van a hacer un cambio a la hora de tomar una decisión. Cuando yo hablo con los papás, les cuento que el principal indicador es el estado general del niño y que el estado general es el que va a determinar las decisiones que vamos a tomar, si me tengo que ir rápidamente o no me tengo que ir rápidamente. Y de ahí en adelante vamos desglosando con ellos y vamos construyendo la información para que los 3 o 4 síntomas más importantes los puedan entender. Entonces, poder manejar la información, poderla bajar y poder construir con mi interlocutor, digamos, los temas importantes para la educación son fundamentales. Entonces, definitivamente, explicar los signos de alarma es una estrategia adecuada para una oportuna atención de los niños. Muchas gracias, Darío. AIEPI ha hecho un ejercicio muy, muy importante de buscar evidencia para esas cosas que uno cree que no hay evidencia, entonces es valiosísimo. Quiero complementar esta pregunta o esta respuesta con este comentario de la doctora Esquivel. No va a ser agradable leerlo, pero es muy importante porque es una visión, la perspectiva de los pacientes y las familias. Ella nos dice que ella como mamá pediatra tuvo una situación muy frustrante que fue consultar a tiempo y no recibir la atención adecuada porque ella, a pesar de que ella había identificado signos de alarma, eso también puede llevar a UCI innecesaria y dice que le ocurrió con su hija. Entonces, pues creo que no, tal vez no está en ningún libro, pero los pediatras me corrigen, pero pues hay tal vez como un mantra, ¿no? A las mamás hay que creerles y yo creo que a las mamás hay que creerles, ¿no? No sé si es un buen mensaje para transmitir en ese momento, pero claramente, pues a Luz Jenny, gracias por la valentía de compartirnos esto y pues una reflexión para todos nosotros como clínicos, ¿no? Esa apreciación que dices es muy clara, por eso uno siempre dice, la mejor enfermera es la mamá. Uno siempre debe creerle a la mamá. Ella es la que conoce cómo se comporta el niño y cómo actúa. O sea, me parece bastante válido ese comentario. Bueno, yo, como han notado desde el principio, queremos ser juiciosos con los tiempos, son las 7, dan ganas ya de estar con la familia, en fin. Quiero cerrar antes de agradecer a todo el equipo que ha estado trabajando en esta reunión, agradecer y pues comentar y espero que todas las personas hayan tenido la posibilidad de revisar en el chat los aportes del doctor Ramiro Navarro, muy, muy interesantes. Hay cosas muy específicas de manejo y del abordaje de los niños. Habló de las neumonías atípicas, habla de pues el uso el no uso, evitar el uso de antigripales, evitar el uso donde no hay evidencia suficiente del uso rutinario de panel viral en el manejo de los niños ambulatorios con ERA.
Entonces, doctor Navarro, pues sus aportes súper interesantes, muy importantes. Le agradecemos pues que haya tomado el tiempo de darnos esta opción. Quiero entonces, ya vamos a hacer el cierre. Hay un par de preguntas más, pero creo que en general tocamos todos los temas que la gente quiso mover. Yo quiero agradecerles a todos, a todas las personas a todos y a todas las personas que nos acompañaron, a los panelistas en particular. Creo que les voy a dar unos, no sé, 20 segundos a cada uno para que por favor se despida y deje su mensaje clave ya para irnos a dormir. ¿Con qué mensaje nos vamos a dormir de cada uno de ustedes en 15 segundos? Los cogí a quemarropa, perdón. Bueno, arranco yo. Todas las personas que estén aquí conectadas de Clínicas Colsanitas tienen los lineamientos de vigilancia y de manejo en el pico. Ya sabemos que nosotros no vamos a usar panel respiratorio para para los temas ambulatorios, que vamos a limitar mucho esos esfuerzos solamente para los niños realmente enfermos y en los adultos realmente enfermos. Ese es mi mensaje, pues que no, nunca todo lo que se haga por educar un cuidador, una mamá en la sala siempre será un esfuerzo que va a tener beneficio. Buenísimo, Caro, mil gracias. Humberto, vi que levantó la mano. Sí, Perdón, sí, sí, sí. Ángelo. Vamos. No, allá, ya. Yo, el mensaje mío es doble para terminar. Uno, que no se nos olvide el valor y el significado que tiene hacer desde la atención primaria y desde toda la atención de todos los niveles de atención, hacer gestión de riesgo, identificar y asignar el riesgo de cada paciente. Segundo, y me parece también importante, es que después de cada contacto con el servicio de salud o en cada consulta, si un paciente no se lleva una educación, perdió el tiempo el paciente y perdimos el tiempo nosotros. Y clave el triple mensaje. El triple mensaje es cómo evito que un niño y su familia se enferme, cómo cuido a un niño enfermo en casa y cuáles son los signos de alarma para determinar que un niño no está evolucionando como debiera evolucionar. Este es el mensaje para terminar hoy. Muchas gracias, Ana María. No, gracias a ti, Humberto. Ángelo. Bueno, yo quiero dejarles un mensaje desde atención primaria y es que está demostrado que educar en prevención y promoción de la salud salva vidas. Y en ese sentido, una sala era física o funcional es una estrategia de educación donde hay un profesional que tiene más de una hora dedicada a educar en prevención de enfermedad respiratoria y en detección de signos de alarma. Por ende, todas las instituciones de salud deben hacer lo posible por contar con una sala aérea de este tipo para poder activar lo que vimos el día de hoy. Totalmente. Gracias, Ángelo. Jairo. Bueno, yo creo que además de todo lo que están diciendo todos, yo creo que es muy importante recalcar que el tapabocas y el lavado de manos hay que recalcarlo mucho en las familias cuando tenemos familias con problemas respiratorios. Yo creo que aprendimos mucho del COVID. Yo creo que además de que los niños estuvieron encerrados, estas dos armas es y serán armas fundamentales para evitar los problemas respiratorios en los niños. Yo creo que debemos seguir fomentando este uso del lavado de manos correcto y el tapabocas. La otra cosa que no se nos puede olvidar es que otro actor que juega un papel importante y debemos tenerlo como aliados nosotros los pediatras y siempre recalcar son a los obstetras. Tenemos que recordarle a los obstetras la importancia de colocarle la vacuna del DPT para prevenir la tosferina a nuestros niños que vienen y además de todo hay que recalcarle a los obstetras que recordarle a la mamá que si tiene hermanitos, que si el hermanito le da gripita y todo, hay que protegerlo con el tapabocas y las manos que estoy diciendo, porque es que muchos de los niños neonatos que nos llegan a las clínicas son por culpa del hermanito o algún familiar que estuvo enfermo que no le pusieron el debido
interés, no, sino el conocimiento a veces que lo hacen sin querer, porque el hermanito siempre queda besar a su hermanito recién nacido, pero es que una gripita, un besito puede ser a veces traernos unas consecuencias muy catastróficas. Entonces, recalcar también a los obstetras que son actores fundamentales que también nos ayudan a prevenir las enfermedades respiratorias de los niños. Gracias. Gracias a ti. Darío. Bueno, Anita, pues parafraseando a Paulo Freire, la educación es un acto de amor y por eso es un acto que requiere coraje. El diálogo no debe temer el debate, no se trata de imponer ni dictar ideas, no se trata de trabajar sobre la persona a la cual yo le estoy dando la información, se trata de trabajar con él para que podamos tener el mejor resultado, porque la educación en salud debe cambiar de ese modelo propositivo en el cual la razón la teníamos únicamente nosotros y nuestra visión era la única válida. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. Creo que Lina de pronto nos tiene invitación a seguir el canal. Y Anita, claro que sí, muchas gracias a todos. Les he dejado en el chat los links de conexión tanto del canal de YouTube, que era el Tío Pen Science, para que conozcan no solamente las memorias de este encuentro que acabamos de tener, sino de los previos que hemos hecho y de los futuros que vendrán. También para seguirnos en nuestras redes sociales en LinkedIn, en Instituto Global de Excelencia Clínica, donde compartimos conocimiento importante para seguir fortaleciendo esta gran red de conocimiento. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues que tengan buena noche todos, que descansen y gracias a todos por estar y a los conferencistas por ayudarnos. Que descansen. Saludos. Buenas tardes, noche. Buenas noches, muchas gracias.